esta mañana yo quiero iniciar nuestro servicio de predicación con una oración. Yo quisiera que me ayudaran para orar por mi suegro, que está en cama ahorita, está muy mal, y por doña Emita de Bianchi, madre de nuestra hermana Giselle, que también está sufriendo muchos quebrantos de salud. Y yo creo que si oramos todos, Dios nos va a conceder la fuerza y la salud para ellos. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes, porque cada uno de ellos con sencillez, con humildad de corazón, está poniendo el tesoro más grande que tiene, su voluntad de bendecir. Y junto con ellos, Señor, estamos bendiciendo a doña Irmita de Bianchi para que su cuerpo reciba la sanidad divina que el poder de la palabra va a llevarle a todo su organismo. Te rogamos que quites los dolores, que quites las incomodidades y que ella sea restaurada y que se levante con poder del lugar donde está, Señor. Quítale todo sufrimiento y toda molestia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y también le enviamos esta palabra a mi suegro, a Federico García Soto, para que tú, Señor, restaures sus riñones, que no sangren más, para que él tenga fortaleza y vigor, porque él anhela estar aquí en la iglesia con todos nosotros, y nosotros te pedimos que lo bendigas, te rogamos que lo sanes, te suplicamos que él pueda estar nuevamente con nosotros, Padre. Los bendecimos con amor y les enviamos la palabra de esperanza, sabiendo que tú nos has oído y que nos vas a conceder el favor que te pedimos, porque lo hemos hecho en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y con la poderosa unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Ahora les quiero pedir que vayamos a Efesios 5 y vamos a leer los versículos del 17 al 33. Hoy es nuestro quinto punto que estamos tocando sobre la madurez de los creyentes. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pueden sentarse, mis hermanos. Nuestro tema de esta mañana es el creyente maduro. La madurez es una palabra muy buena y podemos ver que la juventud es buena, pero que la madurez es mejor.
Podemos ver la madurez en la naturaleza. Por ejemplo, una rosa cuando está abierta totalmente y muestra toda su belleza es mucho más atractiva que un botón. También una sandía, cuando la partimos en verano y está madura, está roja por dentro y jugosa y es delicioso alimentarse de ella. También un árbol bien crecido, un árbol que nos ofrece sombra, paz y también belleza. Ese tipo de madurez nos gusta en la naturaleza, nos atrae. Pero también un creyente maduro es alguien que ha crecido en la fe. En primer lugar, es nacido por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que este es un problema para muchas personas, porque hay muchas personas que creen que tienen que hacer cosas, o sacrificios, o qué sé yo, con el propósito de obtener algo de Dios. Pero fíjense que Dios lo puso nada más por algo que se llama fe. El que cree es salvo, y el que no cree ya ha sido, dice, condenado. Y recuerden que no habla de religión, habla de creer en Él, de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que un cristiano maduro conoce las Escrituras y es apto para enseñarlas también, para compartirlas, porque ha madurado a través del sufrimiento y por esa razón él puede comprender y está apto para poder consolar. Porque si de algo necesitamos los seres humanos es de la consolación. Se recuerda que Cristo dijo que el nombre del Espíritu Santo era el Consolador, dice, divino. Y Él es el que nos consuela cuando nos sentimos en los peores momentos de nuestra vida. De tal manera que, ¿cómo reconocer a un creyente maduro? En primer lugar, la vida de un cristiano no debería ser otra cosa que una representación visible de Cristo. O sea, lo que leímos en Efesios está tratando de enseñarnos de que nosotros deberíamos adoptar todo lo que Dios nos sugiere en su palabra para que las personas, sin que les prediquemos, con solo ver nuestro testimonio de vida, anhelen buscar a Cristo y ser felices. Cuando uno ve un hogar donde las parejas están juntas, donde se aman, donde son felices, las otras parejas que los ven anhelan sentir eso mismo también. Porque saben una cosa, la alegría es una cosa, pero el gozo permanente es otra. Y el gozo nos lo da Dios. Y Dios nos ayuda a ser felices en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Nuestros hogares, por eso se llaman hogares. El hogar es el lugar de la chimenea donde se enciende el fuego. Porque eso nos hace que estemos con calidez, con amor. ¿Saben por qué es importante considerar eso? Porque todos tenemos hijos. Los hijos crecen y los hijos también toman su propio destino, su propia vida y se van. Ahora, ¿qué sucede con los padres? Se quedan solos, así es. Los padres se quedan solos. Marga, mi esposa, gracias a Dios, está sirviendo de enfermera a mi suegro. Y todas las noches solo me sirve mi cena y me dice hasta mañana y se va, porque tiene que ir a cuidar a mi suegro. Porque mi suegro a las 7 de la noche le dice a su esposa, quiero que Magda me quite mi suéter porque tengo calor. Y él dice, ¿te lo puedo quitar yo? No, que me lo quite Magda. Entonces Magda llega y le quita el suéter. ¿Sabe por qué? Porque él quiere estar seguro de que su hija está ahí velando por él. Y ella pasa velándolo toda la noche. Entonces, eso hace que él se sienta feliz de que su hija está ahí, su esposa está ahí. Y nosotros también, por supuesto. Pero la realidad es que cuando nosotros llegamos a una etapa de la vida, por la edad, necesitamos disfrutar de la siembra del hogar que nosotros tuvimos oportunidad de tener. Por eso es maravilloso cuando usted ve un hogar en el cual la pareja se complementa a pesar de los años. Porque cada época en el hogar tiene una parte preciosa, una parte linda. Y saben una cosa, lo que menos nos gusta a nosotros los seres humanos es la soledad. Porque Dios nos hizo seres gregarios. Nosotros somos hechos para estar en compañía. ¿Y qué mejor que la compañía de su esposo o de su esposa? Eso es algo precioso, eso es algo maravilloso para nosotros. De tal manera que
vamos a empezar viendo la sabiduría del creyente maduro. Si usted se recuerda, en el versículo 17 que leímos, dice el consejo que no seamos insensatos. Sensato es alguien que piensa y actúa con buen juicio y con moderación. Incluso la insensatez se compara con la locura. Y aquí nos está diciendo Pablo que debemos ser sensatos, no ser insensatos. Y él nos está hablando aquí de algo interesante. ¿Qué es lo que el mundo busca? El conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento le da al hombre poder. Ahora, ¿qué tipo de poder? El poder de dominar a otros. Pero el conocimiento de Dios es diferente, hermanos, porque es un conocimiento profundo de nosotros mismos, que nos ayuda a que nosotros dobleguemos esa fuerza interior que tenemos, que no se doblega fácilmente. Solo el conocimiento que da Dios hace que nosotros tengamos ese poder. Incluso en Proverbios dice que es más grande el hombre que se enseñorea de su espíritu, o sea que es espiritual, que el que conquista una ciudad. Así dice la palabra. Dios nos quiere enseñar que aprendamos bien. Si usted va a 2 de Timoteo, si es tan amable, en el capítulo 3 y versículo 7, porque para el mundo la educación lo es todo. Y dice aquí en 2 de Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero yo le escribí una paráfrasis de ese mismo versículo que dice que gustan de correr en pos de lo que es novedoso en materia doctrinal, pero nunca llegan a captar la verdad. Porque le voy a explicar algo. El conocimiento académico humano es una cosa, pero el conocimiento espiritual de Dios es algo muy diferente. Eso es algo que viene a través del Espíritu Santo para la vida de cada uno de nosotros. Y usted es inmensamente feliz cuando se encuentra a sí mismo, cuando se conoce a sí mismo, cuando se deleita en la presencia de Dios. ¿Se ha fijado que hay cantos de alabanza que nos llegan al corazón y nos conmueven, pero hay otros que no mucho nos gustan? Yo le quiero explicar algo. Los cantos de alabanza fueron hechos para que le gusten a Dios, no a nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Cantar. Eso tenemos que hacer. Porque ¿qué es lo que usted le puede dar a Dios? Si usted le da bienes materiales, ¿quién se los dio a usted primero? Dios. Cualquier cosa que usted le quiera dar a Dios, primero vino de Dios para usted. Pero hay algo que usted le puede dar a Dios, y es la alabanza y la adoración. Eso es algo que solo usted lo puede decidir y solo usted se lo puede dar a Dios. Pero no es simplemente el hacerlo, el ejecutarlo, sino cómo lo ejecutamos. O sea, tenemos que hacerlo con amor para Dios, con pasión, si usted quiere. Cuando alguien le canta a su amada, le está cantando con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su amor, con todo su corazón. Porque de él está brotando un caudal de revelación para la persona amada, para que ella descubra que es amada. Por eso es tan importante la comunicación en el hogar. Debemos decir las cosas. Es vital en nuestro hogar, porque damos por sentado que nuestra esposa sabe que la amamos o que nuestro esposo sabe que lo amamos. Debemos decirlo, hermanos. Eso es algo bien importante. El creyente maduro busca sabiduría. Los sabios saben qué hacer con el conocimiento. Y los creyentes maduros conocen la fuente de ese conocimiento. Vaya por favor a Santiago capítulo 1, si es tan amable, y vamos a leer ahí el versículo 5, la fuente de la sabiduría. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice su Biblia? Y le será dada. Mire qué maravilloso es saber que Dios no tiene egoísmo para con nosotros. Ahora usted me dirá: ¿y cómo hago para tener la sabiduría de Dios? Lo invito para que vaya al Salmo 111, en el versículo 10. Y ahí leemos que dice la palabra:
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La paráfrasis de este versículo es: ¿cómo podrán ser sabios los hombres? La única manera es comenzar por la reverencia hacia Dios, porque el crecer en la sabiduría procede de obedecer sus preceptos, y alabamos su nombre por siempre. O sea, el hombre quiere adquirir conocimientos novedosos siempre, pero hay algo que al hombre no le interesa: el conocimiento de sí mismo. ¿Y cómo nos conocemos a nosotros mismos? A través de conocer a Dios por medio de su palabra. Porque el conocimiento de la forma en que el hombre lo hace es realmente intrascendente para lo que Dios desea para nuestra vida. Por favor, vaya a Eclesiastés en el capítulo 12, si fuera tan bondadoso. Eclesiastés 12, y lea conmigo los versículos 12 y 13, por favor. Eclesiastés 12 dice el versículo 12: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, ¿qué dice su Biblia? Es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Usted quiere tener sabiduría, busque a Dios. Dios quiere darle esa sabiduría que usted necesita. No de la de 2 más 2 son 4, no. Le estoy hablando de una sabiduría para vivir cotidianamente, cada minuto de cada día. Dios quiere que nosotros nos apoyemos en Él. Dios no nos está diciendo que nos volvamos marionetas de Él, no. Está diciendo que lo tomemos en cuenta, en consecuencia, para nuestra vida diaria, para nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Porque Él es el que viene a nuestra vida y nos enseña a vivir de una manera diferente. Mire, yo le podría decir que levantaran las manos los que utópicamente son verdaderamente felices, pero no se levantarían manos, sinceramente, porque el ser humano en esta tierra no es feliz. La felicidad es algo efímero, es algo que es un instante nada más. Y el hombre quiere ser feliz aquí en la tierra. Por eso un hombre, cuando se embriaga, cambia su actitud. Y todo lo ve lindo porque es a través de un estado alterado. Pero cuando usted llega a conocer a Dios, usted comienza a disfrutar de todas las cosas que lo rodean. Disfruta de su esposa, disfruta de sus hijos, disfruta de su casa. Fíjese que nosotros por lo regular tenemos tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios, pero no se las agradecemos, porque nuestro corazón está viendo otra cosa. O usted sinceramente es feliz en su casa y le dice: gracias, Señor, por mi casa, gracias porque aquí yo soy inmensamente feliz. Cuando realmente la sociedad de consumo aliena nuestra mente con el propósito de que nunca estemos conformes y contentos con lo que tenemos, con lo que poseemos. Por eso Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. O sea, Dios quiere que aprendamos a disfrutar con lo que tenemos hoy. Otra cosa, hemos hablado de que usted y yo no sabemos lo que va a pasar dentro de una hora, porque no lo sabemos. ¿Qué va a pasar dentro de una hora? Lo ignoramos totalmente. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Aún peor. Le digo esto en el sentido de que se nos va el día como el agua entre las manos y no lo aprovechamos, no lo disfrutamos. Y no le estoy tratando de mencionar filosofías baratas de la humanidad. Estoy tratando de decir lo que Dios nos dice en la palabra, que vivamos un día a la vez. Jesús le dijo: miren, ¿por qué se preocupan por mañana? Que le baste a cada día su afán. Hay suficiente afán en cada día para que nos preocupemos por el mañana. Hoy debemos vivirlo felices. Si usted está con su esposo, con su esposa, hoy sea feliz, disfrútelo. Si está con su familia, disfrútelo. Tenemos que aprender a vivir, hermanos, que es lo que Dios quiere hacer a través de la madurez que adquirimos a través del conocimiento de la palabra.
Las iglesias se llenan de personas y se colman, y qué bueno, gloria a Dios. Pero el propósito no es ese. El propósito de la madurez, y lo vamos a ver en el último de los mensajes, en el séptimo mensaje, es que el pastor se encargue de inyectar en el corazón de cada una de sus ovejas el deseo de madurar para que viva de una manera diferente en esta tierra, para que se deleite y disfrute todo lo que tiene. A veces los esposos se pelean entre sí y no están felices ni contentos, pero si él cae grave y enfermo, ¿qué creen que hace la esposa? Se aflige, se entristece, se preocupa. Y ahí es cuando reflexionamos que debemos nosotros, como dice el poema, hacer todo en vida. Si le va a dar flores a su esposa, déselas hoy. Mire qué silencio. Ni un solo amén. Hombres más desabridos, Dios mío. Esposas, tengan paciencia y oren. Dios los transformará algún día. De veras. El creyente maduro halla la voluntad de Dios y la ejecuta, la hace. Hay 3 preguntas que le quiero compartir. La primera: ¿ha encontrado usted la voluntad de Dios para su vida? La segunda: ¿procura usted hacer la voluntad de Dios cada día? Y la tercera: ¿en su deleite está el hacer la voluntad de Dios primero que todo? Fíjense que las preguntas son bien bonitas y uno dice amén, dice uno, pero si uno las analiza con profundidad descubre que no es así. Fíjense, hermanos, todos los días luchamos, todos los días estamos en una batalla y Dios quiere que comprendamos que esa batalla Él ya la ganó por nosotros. Se fijó que en la profecía el Señor decía que tenemos ojos pero que no vemos, ¿verdad? Porque nosotros nos conformamos con lo que ven nuestros ojos y que con la sabiduría académica que hemos adquirido y con la experiencia de la vida ya vemos bien. Pero Dios nos dice, no, dice el Señor, tú no logras ver. Porque lo que el Señor quiere es que abramos los ojos espirituales. Usted con sus ojos espirituales es totalmente diferente. Mire, una persona espiritual y madura, lo primero que usted nota es que el orgullo lo hizo a un lado de su vida. Pero usted ha oído la expresión de mucha gente que dice, es que a mí el orgullo es lo que me levanta. ¿O no ha oído usted esa expresión? Pobres pero honrados. Que los pobres son los más orgullosos. La realidad es que nosotros con Dios entramos en una dimensión de vida diferente, donde comenzamos a ver el mundo al revés. Por ejemplo, si viene Jesús a usted y le dice, si alguien te golpea la mejilla derecha, ponle la izquierda, ¿qué hacemos nosotros? Pero ni la derecha dejamos que nos toque. Yo sí somos karatecas. La realidad es que Dios lo que está tratando de decir ahí es que por vivir en ceguera no alcanzamos a ver la luz que Él tiene. Porque creemos que el que nos hagan esas cosas a nosotros nos van a comprimir, pero no es así. Cuando Dios nos dice las cosas, nos las dice porque Él puede ver mucho más que nosotros y Él es mucho más sabio que nosotros. Y todo nos lo dice con amor para que tengamos un tipo de vida diferente, una vida satisfactoria cada día. Ahora, vemos la adoración del creyente maduro. En el versículo del 18 al 20, se lo voy a leer rápidamente para que nos recordemos. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disculpe que me detenga un segundo. Yo quiero que analice con profundidad la palabra que estamos leyendo, porque está diciendo ahí, no os quedes ahí, no os embriaguéis. Fíjese que esa es una palabra que nosotros tenemos que entenderla, porque no está diciendo Jesús ahí, no tomen vino. No crea que yo estoy a favor de las empresas de Napa Valley o del Valle de Champaña en Francia. No, estoy tratando de que entendamos las cosas porque somos muy extremistas. Jesús les dijo a los judíos, para que me entienda el punto, les dijo, vino Juan
que ni comía ni bebía vino. ¿Y qué hicieron con él? Dijo Jesús. Lo mataron. Ahora vengo yo, que me siento con ustedes a comer, y dicen que soy un hombre glotón. Y como tomo vino, ¿qué dicen que soy? Borracho. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando usted es maduro espiritualmente, esas cosas dejan de tener ese poder que tienen actualmente. La Biblia no es un libro de prohibiciones morales o de ética. La Biblia es la palabra de Dios, que es lo que nutre y hace crecer nuestro espíritu, para que nuestro espíritu esté por encima de nuestra mente humana. ¿Cómo es nuestra mente humana? En Santiago, en el capítulo 3, dice que nuestra mente es terrenal, animal y ¿qué es? Diabólica. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, para que Dios ponga una nueva mente y un nuevo corazón, y que podamos vivir una vida diferente, una vida que la disfrutemos, que seamos felices en ella. Es lo que Dios anhela. Sigue diciendo aquí la palabra. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la adoración debe ser algo privado, pero debe ser algo también público, cuando adoramos a Dios. Y lo debemos aprender a adorar, lo debemos aprender a amar. Porque a veces lo que hacemos es ver a los demás. Era como lo decía lo del vino. Hay gente que anda viendo, ¿no viste al hermano ahí? Ahí tenía la copa de vino. Ese se viene al infierno, qué bárbaro. Pero la persona no se ve que por estar criticando al Señor se viene al infierno. Porque a Dios no le gusta que estemos juzgando. Si usted va a Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, dice. Porque en lo que juzgas a otro, te juzgas a ti, te condenas, dice, a ti mismo. Por eso le digo, entrar en esa dimensión espiritual cambia nuestra manera de ser. Porque nosotros tenemos una manera de ser equivocada. ¿Qué es adorar? Adorar dice que es reverenciar y rendir culto a Dios, y amarlo dice intensamente. Déjeme que le haga una pregunta y no me la conteste. ¿Alguna vez ha amado usted intensamente? Cuando nos enamoramos, ¿verdad? Es un amor intenso. Yo una vez me enamoré de una chica, yo estaba muy joven, y me encontré con mi prima. Y esa mi prima era anglosajona, la mamá era gringa. Y me dijo, Miguelito, ven acá, y cuando yo llegué, me dije, ¿y qué? Le dije yo, mira, me dijo, ¿tú ves usted esa muchacha? Le dije, yo me estoy enamorando. No seas tontito, está re fea. Y yo la miraba linda, ¿viste? Pues ¿saben qué pasa? Dice Pedro que el amor cubre multitud de faltas. Ella la miraba así fea, pero yo no la miraba fiera. Es que cuando uno está enamorado, mira lindo. Cuando pasan los años y le dice uno, canta mi vida. Pero la realidad es que uno, cuando está enamorado, tiene otra óptica. Y cuando usted está enamorado de Dios, su óptica es preciosa. Ve las cosas totalmente diferentes. Aquí nos dice Pablo, sed llenos del Espíritu. Porque cuando somos creyentes espirituales, el Espíritu pone un gozo enorme dentro de nuestro corazón. Nos deleitamos en la alabanza y en la adoración para Dios, sin ceder también espacio a formas o ceremonias. Porque a veces queremos encasillar esas cosas y no debe ser así. Usted debe tener libertad para adorar y para alabar a Dios. Le voy a preguntar algo. ¿Canta usted cuando esté en la ducha? Yo le voy a decir que sí, cuando está contento. Me dijeron, ay, te vinieron a pagar y hasta además te trajeron, ¡oh, qué alegre, María! Ahí bajo a la regadera. Pero cuando esté enojado no canta uno en la regadera. Pero la realidad es que cuando usted esté bajo el agua en la regadera, alabe a Dios. Dile, gracias Señor porque tengo agua. En el África tienen que correr a traer un cubo de agua con lodo
Y aquí yo tengo agua pura, limpia, deliciosa. En Estados Unidos no pueden usar el agua porque están explotando el gas, como le decía el otro día, y el agua se contaminó y se arruinó cuando eran fuentes preciosas de agua. Y aquí nosotros, mire, tenemos un agua formidable. Menos mal que no han venido las minas aquí a Guati, aquí a la capital. Pero la realidad es que ser lleno del Espíritu Santo pone nuestro corazón en sintonía con Dios y nos hace ver las cosas de una manera diferente, porque si usted notó, Pablo dice ahí que nos deberíamos de comunicar con nosotros creyentes con salmos y cánticos espirituales. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Pero nos comunicamos a decirle, ay, ¿supiste lo que le pasó a fulano? No, ese es chisme. Debemos someter nuestras emociones al Espíritu para hacer la adoración y el canto de verdad para Dios. La música es una expresión poderosa de adoración para Dios y debe salir de nuestro corazón. Porque la música, aunque usted no me lo crea, va a ser una expresión en el cielo. Yo le voy a decir algo. Si a usted aquí no le gusta cantar en la iglesia, le va a ser difícil estar en el cielo. Porque en el cielo usted, mire, va a comer aguacate, va a hacer gárgaras con miel, va a hacer un canario usted para adorar a Dios en el cielo. Usted tal vez no me lo cree. Vaya a Apocalipsis conmigo si es tan amable. Mire ahí Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 primero. Apocalipsis 5, 9 dice, ¿y qué dice su Biblia ahí? Cantaban, ya se dijo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Aquí lo leemos nosotros así, pero ahí están cantando eso. Están diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es un canto. Le voy a mostrar otro rápidamente. Apocalipsis 15, versículo 3, dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no ha oído este canto con los hermanos reyes, hermanos? Yo sí lo he oído. Me imagino que algunos de ustedes también. O sea, son cantos que están cantando en el cielo, porque en el cielo se canta para adorar a Dios. Y esa va a ser nuestra ocupación mayúscula cuando estemos con nuestro Dios amado. Porque la adoración brota de un corazón agradecido. Cuando tenemos gratitud con Dios, le damos gracias por todo. Mire cómo dice en Romanos 8, el versículo 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice su Biblia? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué maravilloso es que Dios se haya propuesto que seamos como Jesús. Que Jesús no esté arriba de nosotros, sino que estemos a su mismo nivel por su gracia y misericordia. Esto es algo que no lo logramos comprender. Y por último, y aquí concluyo el mensaje, el andar del creyente maduro. Cómo nos desplazamos cada día en nuestra vida diaria. En el versículo 21 empieza diciendo ahí, someteos unos a otros, dice, en amor. ¿Nos sometemos unos a otros, hermanos? No. ¿Será que la esposa se somete al esposo en el hogar? Como dijo aquel, never. Cuando el Señor dice que nos sometamos es porque es la manera más formidable de convivir con otro ser humano. Porque dice someteos, unos dice a otros. Y le voy a poner un ejemplo para que entienda usted a las personas que no son como usted, son otras personas de otros lugares. Esas personas cuando entran a un parqueo
Y peor si llevan hambre, les dice, ahí en ese lugar, por favor. Llega y se estaciona sobre la línea. Y el policía dice, disculpe, ¿podría retroceder y ponerse bien? Y a esa persona, como no es cristiana, le salen de su boca sapos y culebras. Y le dicen que lo componga tu mami, ¿verdad? Pero gracias a Dios ustedes no son así. Esas son personas de otra galaxia. Ustedes no son así. ¿Me entiende cuando Cristo dice que nos sometamos unos a otros? ¿Qué está diciendo? Que aprendamos a ser humildes. ¿Y qué es lo que más nos han enseñado? A ser orgullosos, altivos, arrogantes. Dios no quiere eso. Dios dice en su palabra que al que es orgulloso lo ve de lejos. ¿Sabe qué quiere decir eso? No quiere tener ninguna relación con una persona así. En cambio, al humilde dice que el Señor lo toma y lo exalta, lo levanta. Porque cuando Él dice algo, tiene un propósito de bien para nuestra vida, para nuestro corazón. Mire el ejemplo de Cristo, por favor. Vaya a Filipenses conmigo, versículos 5 al 7 en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Mire cómo exhorta aquí Pablo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, dice. Mire qué ejemplo el que nos está dando. El otro día en un estudio bíblico yo les decía, ¿alguno de ustedes aceptaría que le dijeran, ¿sabe qué? Durante una semana, usted como una ofrenda para Dios, va a dejar la comodidad de su casa y se va a ir a vivir con una persona a la Limonada en la zona 5, donde hay un baño como para 10 familias. Tiene que acarrear el agua para bañarse y no hay ningún tipo de comodidad. ¿Dejaría usted su hogar para hacer esa prueba? Y gracias a Dios las personas que estaban en el estudio fueron honestas, dijeron, no, nosotros no haríamos. ¿Cómo me gustó esa sinceridad? Ahora, ¿Cristo qué es? Es Dios. Y tenemos que comprender que Él dejó todo ese poderío y ese reino y esa comodidad. ¿Con qué propósito? Hacerse como uno de nosotros. ¿Se recuerda que en San Juan capítulo 13 el Señor Jesús hizo algo que sus discípulos ni siquiera lo lograron comprender? Tomó una toalla y se la ciñó y una palangana con agua y se sentó ¿a qué? A lavarle los pies. Ese era el trabajo más bajo que existía en un hogar en esa época. El sirviente de menor rango era el que hacía eso, de lavarle los pies a las visitas. Pero Jesús, cuando quiso lavar los pies de Pedro, ¿qué le dijo Pedro? ¿Se recuerda? Nunca me lavarás los pies, le dijo el Señor. Entonces no entras al reino, le dijo, entonces también la cabeza y las manos, Señor. No, le dice. Pedro no estaba entendiendo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús en su misericordia? Lo que hago yo ahora, le dijo, tú no lo puedes comprender. Lo entenderás, le dijo, después. Porque cuando nos hablan a nosotros de humildad, entendemos el concepto, pero no se acopla a nosotros. Hermanos, yo le ruego que usted le diga a Dios, Señor, decime si realmente soy orgulloso o soy orgullosa. Hágalo, dígaselo a Dios. No le digo que se lo digas a alguien cercano a usted, no, a Dios dígaselo. Porque es importante que Dios nos revele nuestro orgullo. Yo le voy a decir una cosa, contra lo que más lucho es contra mí, orgullo. Porque mi abuela y mi mamá lo que más me inyectaron fue orgullo. ¿Por qué no me inyectaron estatura? No que el orgullo, pero me hicieron puro gigante, puro globo. ¿Y para qué quiere uno el orgullo? Dios tiene alfileres especiales para... simple, ¿eh? Porque el orgullo no sirve. El creyente maduro es una persona que tiene sensatez, madurez y humildad. Es lo que el Señor está tratando de enseñarnos para nuestro andar diario. La sumisión es lo opuesto a la obstinación. Sumisión incluso en el hogar, como leímos que Pablo dice que la esposa se debe someter al esposo. Y un día me dijo una esposa que estábamos tocando ese tema, me dijo,
Mire, pastor, me dijo, pero ¿y por qué a los hombres no les dice lo mismo? Porque no ese es el orden. El orden de Dios es que la esposa se somete a su esposo porque es su cabeza. Ah, me dijo, ve que de al pelo, me dijo. No, le dije yo, entienda, porque el esposo también está sujeto a su cabeza, que es Cristo. Entonces, si el esposo está sujeto a Cristo, no se puede resistir la esposa, porque está fluyendo él en el accionar de Dios. Mire qué maravilloso es entender lo que Dios nos explica a nosotros con tanto amor, porque el creyente maduro anda en amor. Yo quisiera que leyera conmigo, si es tan amable, el versículo 25 nada más. Efesios 5, versículo 25. Mire cómo exhorta, dice: maridos, no atendáis a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres, como dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Ya se fijaron qué rango de amor más precioso? Ojalá nosotros los esposos lleguemos un día a amar de esa forma a nuestra esposa. Que la amemos con esa intensidad y con esa pasión espiritual. Porque nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que más quiere el Señor, que seamos como Él. Cerremos nuestros ojos, por favor. En conclusión, ¿hace cuánto tiempo verificó usted su crecimiento espiritual? O me atrevo a preguntarle, ¿ha madurado usted? Yo le sugiero con todo respeto y con todo amor, hable con Dios y pídale que le ayude a ser un creyente o una creyente maduro y madura, para que se deleite y disfrute de cada día de su vida, para que le encuentre sentido al propósito de su estadía en esta tierra y para que llegue a conocer a Dios profundamente. Padre, yo te pido que en esta mañana tu unción divina se derrame sobre este grupo de hijos e hijas tuyas que se han tomado un tiempo especial para estar esta mañana llenándose del poder de tu palabra. Te pido, Señor, que sus corazones sean como tierra fértil que tú has barrechado con el propósito de que tu palabra, como una semilla, caiga en esa tierra fértil y produzca mucho fruto, Señor. Te pido que los llenes de sabiduría, de meditación y de paz en tu palabra. Te pido que descubran tantas cosas maravillosas que tienen dentro de ellos mismos y que descubran que la felicidad no está fuera de sus corazones, sino dentro de sus corazones. Por eso te suplico que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas y sobre sus hogares, sobre sus trabajos y sobre sus bienes. Que la paz que sobrepuja nuestro entendimiento humano llene su espíritu, su alma y su cuerpo, y que aprendan a amarte a ti cada día más, Señor. Bendícelos y guárdalos, te lo ruego, y que durante el resto del día puedan meditar en tu palabra, bendiciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana.